tema para esta mañana: cuando se sirve bien no hay sentimientos de culpa. Repítalo conmigo: cuando se sirve bien no hay sentimientos de culpa. Otra vez: cuando se sirve bien no hay sentimientos de culpa. Pero hay que servir bien al Señor, ¿verdad? No a medias, sino bien. Hacer las cosas bien, prepararse para hacer las cosas bien. El texto de oro para aprender, el texto de áureo, en el 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nos dice, hermanos, que la aspiración de toda persona que sirve a Dios debe ser que aún después de su partida, que aún de su despedida, todos reconozcan su esfuerzo y lo usen para bien de la obra. Por ejemplo, aquí tuvimos a un hombre que sirvió bien al Señor, hermano Tomás López. Si hay creyentes descarriados en ciudades, la entrada ocupa el primer lugar, porque el hermano Tomás le hablaba a medio mundo. Y la primera iglesia que tiene más de 60 años es la Oreb. De aquí han salido un montón de iglesias, Entonces siempre se le recuerda al hermano Tomás, porque hizo las cosas perfectamente bien. Dicen que ahí iba allá al roble, un caminito, solo bestias cruzaban. Oye, es una belleza, está pavimentado, pavimentado de tierra, ¿va? Monte Carmelo, todos esos lugares, ahí lo andaba predicando. Hoy uno se disemina por todas partes, pero en carro, con aire acondicionado, ¿va? Bien trompudo se vuelve a uno, va manejando. Antes era tremendo. Antes era con caballito, con mula, y en machos, los machos buenos para. ¿Ah? Sí, y a pie con putas de hule también. Cosa seria, hermano. Por eso dice: cuando se sirve bien al Señor, no hay sentimiento de culpa. Nos sigue diciendo que el servicio que se ofrece para gloria y honra del Señor debe darse con toda integridad y con toda dedicación. Hay que estar íntegros. Bienvenida nuestra hermana desde Lloro. Damos la bienvenida. Bienvenida, hermana. Pues hay que dedicarnos a la obra del Señor, al evangelismo personal, a ganar almas. 3 objetivos: reconocer los esfuerzos de los que han servido de manera fiel y eficiente. Grandes misioneros que llegaron a Honduras hicieron un trabajo fiel y eficiente. Pudiera mencionarles unos 2 o 3 que hicieron esa obra. Benjamín Lafón, montón de misioneros que recorrieron todas estas aldeas, hermano, en lomo de bestia, haciendo trabajo fiel. Número 2, hacer frente a la obra y a los problemas aun cuando el pastor esté ausente. Esto está bonito, mire. Hacerle frente a la obra y a los problemas aun cuando el pastor esté ausente. ¿Cuándo puede estar ausente el pastor? Cuando se va de vacaciones. Ya de 5, 10, 20, 30 años el pastor tiene un mes de vacaciones. Casi nadie los agarra. Tal vez los de la capital, San Pedro Sula, agarran un mes y se van para los Estados Unidos. Yo nunca he agarrado un mes, lo más 8, 10, 15 días. Pero, hermanos, en medio de esa ausencia del pastor, hay que hacerle frente a la obra de Dios. Amén, hermano. Porque el pastor nos salva. El mero pastor de las ovejas se llama Jesucristo, y Él está presente siempre. Aunque el pastor no esté, su presencia. Y número 3, echar mano de los recursos divinos, especialmente a la palabra del Señor. Hay muchos recursos divinos que nosotros podemos estar haciendo echando mano, pero especialmente a la palabra del Señor. Esta es la autoridad de nosotros, la palabra de Dios,
la regla de fe y conducta. Gloria a Dios. Bueno, nos está hablando aquí, hermano, de este capítulo 20 sobre la despedida del apóstol Pablo. Las despedidas, hermano, especialmente de personas muy amadas, muy queridas dentro del pueblo de Dios, siempre son muy emotivas y conmovedoras. Cuando el pastor se va, hay lágrimas en aquella gente que le tiene aprecio, que lo ama, que lo ha apoyado. El apóstol Pablo, hermano, fue un hombre que anduvo por todas partes predicando la palabra del Señor, fundando iglesias, y él no fue la excepción. Cuando él se despidió, la gente sabía perfectamente que ya no lo volverían a ver más. A un hombre que les había fundado la iglesia, a un hombre que les había llevado pastor, a un hombre que les había visitado para ver cómo estaba la obra. Ellos sabían que no lo iban a volver a ver más. Entonces, hermano, hubieron muchas lágrimas. La gente hasta se desmayó ahí en la playa cuando lo estaban despidiendo, porque iba ¿para dónde? Para Roma. Y no fue fácil. Él pronunció uno de los discursos más afectuosos y elocuentes del Nuevo Testamento. Sus palabras se parecen mucho a las cartas que escribió a las iglesias, en las cuales cartas anima, exhorta y advierte a los hermanos de posibles peligros. Él estaba siempre exhortando a que se cuidaran, porque después de que él fuera iban a entrar lobos rapaces que iban a hacer, hermano, estragos en la obra del Señor. Gente con filosofía humana iban a llegar, iban, hermano, a estorbar la obra del Señor. Y pues este es el único sermón donde Pablo se dirige a los cristianos. Dice que 3 mensajes misioneros, capítulo 13, 16 al 41, primer mensaje, conmovedor. El otro mensaje lo encontramos en el capítulo 14, 15 al 17. Y luego el último, el 17, capítulo 17, 22 al 31. Y las 5 defensas, capítulo 22 al 26. Y que este mensaje del apóstol Pablo nos hace recordar otras despedidas, como la de Josué. Cuando Josué se despidió de la congregación, eso fue tremendo. Josué 24, 1 al 24. Hay un versículo que sobresale ahí que les dijo. ¿Qué les dijo? Ustedes dejen que la gente sirva a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanos. Esté el pastor o no esté el pastor, hay que servir a Dios con integridad de corazón. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Como la de Josué, como la de Moisés en Deuteronomio 29 y el capítulo 30. Ahí la gente lloró a Moisés. Y también Samuel, el hombre que habló y que ninguna palabra que habló cayó a tierra. Gran profeta Samuel. Primero Samuel capítulo 12. Aquí el apóstol hizo una evaluación de su trabajo pastoral ante los ancianos de la iglesia de Éfeso. Les habló acerca de sus planes personales de ir a Jerusalén y del futuro de la iglesia. Él sabía, hermanos, que en ese viaje no le iba a ir tan bien. Iban a hacer escarnio de él. Y hermano, cuando llegó a Roma y estuvo predicando 2 o 3 años en Roma, pero de ahí lo tomaron para, hermano, matarlo. Eso fue tremendo, más o menos ahí para el año 57, 60 después de Cristo. Con mucha razón, después de escucharlo, dice, hubo gran llanto de todos. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué gran amor. Un amor verdadero, un amor sincero hacia el siervo de Dios. Vemos en primer lugar entonces en este tema, cuando se sirve bien no hay sentimiento de culpa. En primer lugar, el servicio al Señor debe darse con humildad e integridad.
Siempre y cuando alguien se levanta para servir al Señor, debe de hacerlo con humildad y con integridad, porque si lo hace, hermanos, fuera de orden, le va a ir mal, no le va a funcionar nada. Dice, hermanos, que se debe servir con humildad y sencillez, dicen los versículos 17 al 19. Dice, hermanos, que no hay duda de que el gran apóstol San Pablo, los días en que el barco se detuvo en Mileto, porque, hermanos, si hubo hombre que anduvo en islas, fue el apóstol Pablo. Cantidad de islas del mar Mediterráneo, pero cantidades de islas. Y siempre llegaban los barquitos ahí a descargar y a cargar antes de continuar el viaje al oriente. Y él estaba a la expectativa que llegara el barquito para abordarlo y trasladarse a otra isla para llevarle la bendita palabra del Señor. El versículo 16 del capítulo 20 de Hechos, ahí estamos, ¿verdad?, da la razón por la que no quiso ir personalmente a Éfeso. Éfeso, hermano, era una ciudad como la entrada a Copán, mucho comercio, mucho dinero, muchos negocios, un comercio tremendo, sorprendente. Dice que se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Porque en Jerusalén, hermanos, siempre se celebran 3 fiestas. Bueno, si hay pueblo fiestero, es Israel. 7 fiestas. Pues las más importantes eran 3. Y él quería estar allí en el día de Pentecostés, si fuera posible, para gozarse ahí con los hermanos. Dije que el apóstol comenzó con un llamado a reflexionar sobre la manera como le sirvió a Dios y a ellos todo el tiempo que estuvo en Éfeso. Porque mire, hermano, el apóstol Pablo nunca fue gravoso a la congregación. Él no pedía diezmos, él no pedía ofrendas, no pedía nada. ¿Por qué? Porque él trabajaba construyendo casas, construyendo tiendas, haciendo esto y lo otro, carpas. Y él estaba siempre allí, tratando, hermano, de hacer el trabajo con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas. La humildad, dice, hermano, no es una cualidad que muchos anhelen. La humildad no es una cualidad que muchos anhelen, pues casi siempre es mal interpretada. Pero si hubo hombre humilde en el Antiguo Testamento, encontramos a Moisés, un hombre humilde, con una mansedumbre al 100%, era un hombre benigno. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos ahí, hermanos, al gran apóstol Pablo. Los romanos, dice, percibían la humildad como debilidad y cobardía. La humildad es, hermano, una virtud prácticamente que es vernos a nosotros y a los demás como Dios nos ve a nosotros. Si hay humildad, la encontramos en Jesús de Nazaret. ¿Sabe de qué predicó la hermana Francisca Chavarría el domingo pasado? ¿Saben ustedes de qué predicó? ¿A dónde está el texto bíblico que predicó? San Mateo capítulo 11, versículo 28, 20, y fue un mensaje muy lindo, ¿verdad, Mabelita? ¿Estuviste tú? Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fue un mensaje muy bonito. La felicito, hermana Francisca, se preparó bien para esa predicación, muy lindo. Y pues los romanos percibían la humildad como debilidad y cobardía. Era contraria al valor, la arrogancia y el orgullo que ellos decían poseer. Hermano, el apóstol Pablo necesitaba humildad para someterse a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Y no es cierto que nosotros necesitamos ser humildes también, pues. Ningún soberbio se somete a la voluntad del Señor, nadie. Los que estamos aquí en este recinto, hermano, en este tabernáculo, realmente
Aunque no digamos nosotros que somos humildes, pero Dios reconoce que somos humildes porque estamos rendidos al Señor. Dele palmas al Rey de Reyes, Señor de señores. No solamente necesitaba ser humilde, sino que necesitaba ser sencillo. Sabe que los hombres de Dios debemos de ser sencillos. Entre más sabemos, más humildes, más sencillos. Dice que, hermano Fidel, hágase como que no sabe nada. Y aunque sepa mucho de historia, de tantas cosas, va. Porque uno aprende mucho cuando estudia los libros. Necesitaba ser sencillo con los recién convertidos para comprenderlos y también darles el alimento espiritual adecuado. Debemos ser sencillo, no podemos hablarle palabras rimbombantes a la gente porque la vamos a dar en la luna. Tenemos que ser sencillos, humildes, un lenguaje comprensible para que la gente entienda. Amén, hermano. Pero si les comenzamos a hablar palabras rimbombantes, ahí va a quedar en la luna, no van a entender. Mire que hay un montón de palabras que yo anoto inmediatamente ahí en el celular y me voy al diccionario de la lengua española para ver qué significa esa cosa, ¿va? Y así he ido aprendiendo poco a poco, ¿va? Recordaba la amonestación bíblica que dice Salmo 138:6. Dice: Jehová es excelso y atiende al humilde, más el coro que cantamos, ¿verdad, hermanos? Más al altivo mira de lejos. Jehová es excelso y atiende al humilde, más dice que Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué dice? Da gracia a los humildes, a los sencillos. Y como pastor había comprobado el apóstol Pablo por experiencia propia que a pesar de su gran ministerio, ¿verdad?, en Éfeso también hubo momentos de lágrimas ocasionadas por el mismo amor por los hermanos y la carga por los incrédulos. Más de alguna vez posiblemente hemos llorado nosotros por los incrédulos, cuando contemplamos a las multitudes que vagan como ovejas sin pastor. Cuando nosotros nos consideramos que estamos listos, preparados para escuchar la trompeta final, irnos inmediatamente al encuentro del Señor. Pero ¿qué de aquel montón de gente, hermano? ¿Verdad que muchas veces llora uno? Yo no he llorado, pero sí yo he llorado. Yo he llorado por la gente porque da lástima. En una gran ciudad como la entrada de Copán, donde hay como 70,000 habitantes, que solamente hayan 10,000 cristianos, ¿cuántos hay perdidos? 60,000. Que no hayan 70,000, que hayan 50,000. No, hombre, aquí no hay 10,000 cristianos. Si hacemos una estadística en todas las iglesias, en todos los ministerios, vamos a encontrar que somos pocos. Pero la mayoría de la gente, hermanos, divaga en este mundo, extraviados de la verdad, que no alaban, que no glorifican el nombre del Señor. No estaba el apóstol interesado en que se pensara de él como un superhombre que no expresaba sus emociones. El Señor mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Amén. San Juan 11:35. ¿Sabe que Jesús lloró, hermanos, cuando contempló a Jerusalén? Dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise calentarte, recogerte como la gallina recoge sus polluelos y no quisiste. Estaba llorando porque miraba a los judíos perdidos en esa religión malsana. Si hay religión perniciosa, es la religión judía. Convertirse al evangelio del judaísmo. Las familias le hacen un funeral, compran un ataúd y lo van a enterrar como que si ahí se fue el que aceptó a Cristo como un salvador. Es triste. Wow, qué tremendo, hermano. Pero ahí tenemos en Lucas 19:41 cuando el Señor lloró
Cuánto más un siervo de Dios como el gran apóstol San Pablo. Él lloró también. No, hombre. Sufrió azotes, sufrió tantas cosas. Si hubo hombre que sufrió igual a Cristo, fue el apóstol Pablo. Nosotros estamos en la gloria aquí, hermano. Aquí no tenemos persecución de ninguna índole. Tenemos el artículo 77 sobre la libertad de culto y nos gozamos para arriba y para abajo. Hay misioneros, hay pastores por todos lados. Pero países como Alemania, ni lo quiera Dios, como Corea del Norte, que no permiten ni una Biblia. Ahí no se permite. No hay iglesia, no hay nada. Bueno, simplemente en Bulgaria, en las montañas Ródopes, en Bulgaria, donde está la hermana Elizabeth Galo, hay 200 mezquitas para adorar al Dios Alá. Saber quién será ese. Pero no hay ninguna iglesia evangélica. No hay ni una iglesia evangélica. Qué triste, ¿verdad, hermano? Y aquí tenemos iglesias por todos lados. Todos los barrios de la colonia están llenos, los pueblos, aldeas, caseríos, misioneros por todas partes. Se empieza por el arrepentimiento y la fe. Hablando de esta primera parte, hermanos, que dice: el servicio al Señor debe darse con humildad e integridad, pero también se empieza por el arrepentimiento. Versículos 20 y 21. Dice, hermanos, que dos aspectos básicos del ministerio cristiano para nosotros hoy en día. Dos elementos básicos: la evangelización y el discipulado. Son las dos prioridades de la iglesia cristiana en estos días. ¿Cómo la ve, hermana Rosalía, desde ahí? ¿Y estaremos haciendo evangelismo personal? Habrá que ver. Preparados estamos. Tenemos años de estar aquí, capacitándonos en este batallón, ¿verdad? La evangelización y el discipulado, porque Él dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Nunca tuvo temor de hablar lo que era útil. Sin embargo, dice, debemos aclarar que Pablo no creía que fuera suficiente levantar las manos para aceptar a Cristo. Como todo pastor que desea ver el crecimiento espiritual de sus ovejas, también les impartía las enseñanzas que los haría cristianos sólidos. Y eso es lo que muchas veces no le gusta a la gente, hermano. La enseñanza. La enseñanza es la que nos da a nosotros, hermano, un buen fundamento. Nos da sabiduría, nos da poder, nos da autoridad para nosotros hacerle frente a las circunstancias difíciles. Pero, hermano, tenemos que estar siempre dispuestos a recibir las enseñanzas. Y él era lo que hacía. Cuando alguien aceptaba, él ocupaba 5 horas diarias para enseñarles a los recién convertidos. Hay iglesias que hay un comité cuando alguien acepta. San Pedro Sula, yo conozco la iglesia Esmirna, Asamblea de Dios, Barrio Medina Concepción. Ahí hay un comité. Inmediatamente que después de la predicación o en la predicación acepta a alguien a Cristo, lo pasan por ese comité, lo llevan allá adentro a una salita especial con aire acondicionado. Le dan, hermano, un convivio. Toman su nombre, toman su teléfono, y otro día ese comité lo está llamando. A las 48 horas lo vuelve a llamar. A las 72 horas lo vuelve a llamar, y esa persona está conmovida. Dice: ¿cómo me aman, hombre? Igualito que nosotros aquí, ¿verdad, hermano? Que alguien que acepta, ni un aplauso le damos, porque no sé. Pero la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nosotros muchas veces ni nos alegramos. Hay que darle un abrazo. Si viene en pantalonada, deje que venga en pantalonada, hombre. Si viene toda pintarrajeada, déjela que venga en pintarrajeada. Si la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Como aquel que predicó y aceptó la muchacha, le dijo: ahora tiene que, inmediatamente le dijo:
Si usted no se quita los pantalones y ese montón de cadenas y se quita un montón de pintura, usted me salva, le dijo. Montón de fariseos, hermano. Los fariseos solo ven lo de afuera, nomás no ven la obra interna que Dios hace a través del Espíritu Santo. Dele palmas al Rey de Reyes. Tenemos que darle lugar a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, hermanos, fieles discípulos de Cristo, de tal manera que aun cuando Él no estuviera presente, la obra del Señor siguiera adelante. Porque una buena formación doctrinaria le da consistencia al creyente para que soporte las pruebas que le van a sobrevenir. Había líderes maduros y espirituales, y había una congregación fuerte y sana, bien alimentada con la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, él podía esperar que todos se conservaran en el amor del Señor. Y eso es lo mejor, ¿verdad, hermano? Yo pastoreé 3 años en Santa Bárbara, ahí crecí 14 años. Pero yo pregunto por alguien por allá. ¿Está la hermana Flor guardado, perseverando todavía? Sí, está perseverando. Y eso es lo importante, ¿verdad, hermana? Está la hermana de la fotografía. ¿Cómo se llama la hermana de la fotografía? Está la Mélida Flores. Todavía está hermana Mélida Flores. Eso lo llena. Está hermana Clorinda, no Florinda, sino que Clorinda de Mejía. Todavía está perseverando. Y eso es lo bonito, ¿verdad, hermanos? Que después de que se ve el pastor y viene otro, la obra sigue adelante. La obra no se detiene, hermano. Esto va adelante. Porque Cristo dijo, San Mateo 16:18, ¿verdad? Bueno. Segundo lugar, hermanos, el servicio al Señor debe darse con propósitos definidos. Hechos 20, 22 al 28. Debe darse con propósitos definidos, con firmeza frente a las pruebas y a los peligros. Llega el apóstol Pablo, él también podía enfocar el futuro, primeramente en lo que tenía que ver con su persona. Dijo que se sentía constreñido a ir a Jerusalén. Eso de constreñido, él se sentía quebrantado. Estaba casi llorando él, con el gran propósito de ir a Jerusalén. Además, que con ese viaje cumpliría el propósito de Dios para su vida. También llevaría a los hermanos de Jerusalén, le llevaría a los hermanos de Jerusalén la ofrenda que las iglesias enviaban a los creyentes de Judá. Estas ofrendas generosas iban de parte de los creyentes gentiles de Galacia, de Macedonia, Acaya y Asia Menor. Él llevaba esa ofrenda. Él llegaba el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, claro. Nosotros ya no estamos de la ley. La ley era el sábado, el último día de la semana. Pero el primer día de la semana es el domingo. Él llegaba no para que recolectaran la ofrenda, porque ya se la tenían en un sobrecito. Es feo traer un predicador y decir, hermano, vamos a ofrendar para bendecir al de hermano. Le da pena a uno, pues. Es mejor que ya en un sobrecito estén los 1,500 lempiras que se le van a dar, ¿va? Pero él pasaba por todas las iglesias de Galacia, de Asia, de Macedonia, y ya solo recogiendo el sobrecito porque iba para Jerusalén y ayudar a los hermanos porque estaban en una gran hambruna, ¿verdad? Y él estaba ahí siempre, hermano, haciendo el trabajo. En su percepción humana, Pablo no podía predecir exactamente lo que le ocurriría en Jerusalén. Pero quien habla a nosotros, hermano, de una forma especial es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le advirtió una y otra vez que le esperaban prisiones y tribulaciones. Hay que oír la voz del Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? ¿Sabe que necesitamos 2 cualidades para escuchar al Espíritu Santo? La humildad y la sencillez. Un soberbio no escucha la voz del Espíritu Santo. Pero si nosotros somos espirituales, vamos a oír prácticamente casi audible la voz del Espíritu Santo. Y el apóstol estaba
escuchando allá al Espíritu Santo, y le decía que le esperaban prisiones y tribulaciones. El apóstol estaba acostumbrado a que Dios le hablara de muchas maneras. ¿Sabe que Dios habla de muchas maneras, verdad, hermano? Pero nos habla más específicamente por medio de su palabra santa. Lo que sobresale aquí es la actitud de este siervo de Dios de ceñirse a la dirección del Espíritu Santo. Su preocupación era acabar su carrera apostólica con gozo, con la satisfacción de haber sido un siervo fiel. Es que no consiste en el inicio, sino en cómo termina el cliente, ¿va? Uno puede comenzar, como dicen en Santa Bárbara, todo tatareto. ¿Ha visto esos trompos tataretos usted? Que no solo brincadera las agarra los trompos viejos por todos lados, ¿va? Uno puede comenzar todo torcido de mano, pero acabar, amén, terminar bien la carrera. Despedirse de la iglesia, que le hagan una gran despedida, se fue lleno de gozo. Amén, hermanos. Hay pastores y hay ministros que comenzaron bien, pero terminaron mal. Se fueron de la misión. No quisieron arreglar los problemas en la misión, no, que buscaron otra denominación y allá están. Él sabía lo que decía cuando recomendaba a los de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos. ¿Cuántos están llenos de gozo? No podemos otra cosa, hermano, estar de otra forma. Tenemos que estar llenos de alegría, llenos de gozo, de paz. Y la previsión que expresa en el versículo 25 de que ninguno de todos vosotros verá más mi rostro indica su percepción de que pronto sufriría la muerte en manos de los enemigos del evangelio. ¿Sabe que a todos los apóstoles lo mataron? Mataron al apóstol Pablo. El apóstol Pedro sufrió una muerte cruenta. Él dijo: yo no quiero morir crucificado como murió Cristo. Yo quiero que me crucifiquen con los brazos para abajo, y la parte de arriba de la cruz la pusieron para abajo, y abajo así lo crucificaron y lo mataron. A otros les prendían fuego, a Juan Crisóstomo les prendían fuego, a Juana de Arco, para que se retractara del evangelio. A Juana de Arco no hace mucho tiempo derretían plomo, porque si hay un metal que se derrite inmediatamente es el plomo, hasta se raya con la uña así, ¿ve? Es maleable y dúctil. Y Juana de Arco la pusieron viendo al cielo. Retráctate de que eres cristiana. Y ella dijo: no me puedo retractar. ¿Y sabe qué hicieron? Le echaron plomo hirviendo en los ojitos. Tremendo, una mal llamada inquisición. Eso fue terrible. Y el apóstol ahí está, hermanos, sufriendo por la causa de Cristo. Realmente no sabemos si volvió a Éfeso, pero aún si lo hizo, en ese momento la cercanía del martirio y la muerte le parecían tan ineludibles. Él sabía que le faltaba poquito tiempo, ¿va? Ya presentía, porque claro, la gente quedaba atónita cuando lo escuchaba hablar. Y el nombre de Cristo se diseminaba por todas partes. La gente que estaba endemoniada eran liberados. Ahí lo llevaban a él, a la casita que tenía alquilada en Roma, y ahí sanaba a los enfermos. Y claro, todos aquellos que estaban en contra de Dios y en contra del evangelio procuraron matarlo, y lo mataron. Entonces, hermanos, con metas de conservación y fidelidad, 26 al 28, el apóstol esperaba que el ejemplo que había dado a los pastores o ancianos de Éfeso y sus alrededores fuera eficiente o suficiente para que ellos captaran la visión y la continuaran. ¿Qué pastores depositó él en las iglesias? A Timoteo. ¿Está conmigo, hermano? Timoteo, él lo puso en una iglesia a pastorear. A Tito, él lo puso en una iglesia a pastorear. A Filemón, ¿cuántos han leído a Filemón?
Qué lindo Filemón, un hombre, gran hombre de Dios. Y ahí, hermanos, él esperaba que después de su partida esos pastores continuaran, hermanos, predicando el evangelio. Así fue como Pablo delegó en ellos la responsabilidad de velar por el avance de la obra de Dios en ese lugar. Tenemos, hermanos, que procurar el avance del evangelio. Tenemos, hermanos, que evangelizar para hacer crecer a la iglesia. La iglesia no va a crecer solo con oración. La iglesia va a crecer cuando nosotros nos levantemos y salgamos puertas afuera para llevar el evangelio. Hay un himno de Marcos Witt, se lo recomiendo. ¿Quiere que lea el tema de ese himno? De Marcos Witt, uno de los volúmenes que ha grabado. Tú y yo. Escríbalo para que cuando ahí lo escucha, cuando llegue a casa, diga que somos llamados a la guerra. ¿Cuál guerra? De llevar el evangelio a la gente. Salir puertas afuera para llevar el evangelio personal. Escucha ese himno, hermano. Tú y yo, ay, a mí me fascina. Yo le digo a mi esposa, escuchemos este himno, mira qué bonito, amor. Y ahí nos ponemos en el porche a escuchar ese himno, muy lindo. Dios nos llama al evangelismo personal, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id, seréis mis discípulos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que llevar el evangelio, hermano. Hay que hablarle a la gente que Cristo vuelve otra vez. Gloria a Dios por nosotros. Todo lo concerniente al plan de salvación y lo que el Señor esperaba de cada uno de ellos como sus discípulos. Luego les hace un llamado que merece mucha atención. Antes de velar por el bienestar de los demás, debían velar primero por ellos mismos. 1 Timoteo 4:16. Búsquemelo, Mabelita. 1 Timoteo 4:16. Si me lo lee ahí, le sube el volumen a 10 para que me lo lea. Dice, no se preocupen tanto por el bienestar personal de ustedes. Cuídense. Léalo, 1 Timoteo 4:16. Oiga lo que dice ese versículo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Wow, marca ese versículo, hermano. Qué pedazo de versículo, Dios mío. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire, hermano, no hay doctrina más sólida, más linda, más gloriosa que la de Asamblea de Dios. Tenemos la doctrina bíblica 100% y tenemos normas, que son los principios que rigen a la iglesia. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero hay iglesias, hermanos, que no tienen ni normas ni nada y la gente anda toda despatarrada. Pues nosotros, hermanos, andamos bien ordenadamente, bien bonitos. ¿Cuántos lo alaban? La primera responsabilidad del cristiano y especialmente del que apacienta la grey del Señor, como quien dice el pastor Orlando, es cuidar su propia vida espiritual. No solo yo, sino también ustedes. Hermano, todos debemos de cuidar nuestra vida espiritual, dar un buen testimonio y serle fieles al Señor aquí y hasta en Rusia. Dar un buen testimonio. ¿Sabe para qué? San Mateo 5:14-16, para que la gente vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Hay que dar un buen testimonio, hermanos. Hay que cuidar nuestra propia vida espiritual. Es interesante notar que la figura que usa Pablo para designar el trabajo de los ancianos u obispos es la de apacentar la iglesia del Señor, pues es el rebaño donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Como pastores, su deber era alimentar a la iglesia con la palabra de vida, guiarla y protegerla,
pero siempre tomando en cuenta que la iglesia es del Señor, porque Él la ganó por su propia sangre. El pastor no es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y pues cuidémonos, hermano. Cuidémonos. El mejor mensaje que nosotros podemos predicar no es aquí en el púlpito, es nuestro testimonio. Con ese mensaje, hermano, suficiente para que la gente vea que nosotros somos cristianos fieles. Tercer lugar y último, los efectos del servicio deben durar más que el servidor. 29 al 35. Qué tremendo, hermano. Dice: para proteger del lobo rapaz al rebaño. Pablo continuó con una exhortación a los ancianos de Éfeso a velar porque se mantuviera la pureza doctrinal a la luz de dos peligros que se cernían sobre la iglesia: la persecución y la apostasía. ¿Sabe que eso es lo que está ahora en boga, hermano? La apostasía. La apostasía. Y él estaba siempre, hermanos, pidiéndole a la congregación que mantuvieran la pureza doctrinal. Usted no se vaya para otra iglesia, hermano, cuando tenga problemas en la iglesia, porque el diablo está suelto y está en todas las iglesias metido. Ese malvado, hasta que sea encarcelado y sea echado a una celda de máxima seguridad e encadenado, ya no van a haber problemas. Pero en todas las iglesias hay problemas. Es mejor reconciliarnos aquí, arreglar los problemas y seguir adelante. Amén, hermanos. Hay que guardar la pureza doctrinal. Haciendo uso de la figura pastoral, Pablo advierte ahora de la amenaza de lobos rapaces, en contraste con el verdadero pastor del rebaño. Aquí podemos pensar en situaciones específicas como la sangrienta persecución que se desató bajo el emperador Domiciano, de la cual Éfeso y las demás iglesias de Asia Menor fueron víctimas. También encontramos que grupos heréticos, oiga bien, los grupos heréticos, como los nicolaitas, trataron de corromper la mente de los cristianos de Éfeso. Sabe que hay una secta, pero esa tiene pelo, hermano. Existe, pero yo calculo que existe unos 1000 años antes de Cristo. Los gnósticos, que tergiversan las sagradas escrituras para su propia perdición. Tengan cuidado con los gnósticos. La mayoría de los gnósticos fueron cristianos, como Charles Darwin, ¿verdad, hermano Fidel? Él era evangélico, era buen cristiano, pero se torció todo y ya creyó no en la teoría de la creación, la teoría de ¿qué? ¿De qué? De la evolución. Hay que tener sumo cuidado, hermanos, con los gnósticos. Tenga mucho cuidado con los gnósticos. Gálatas habla de los gnósticos. Colosenses también habla de los gnósticos. Y Primera Juan. Los ancianos de la iglesia debían amonestar y enseñar incesantemente la palabra de Dios a los hermanos de las congregaciones, para no sucumbir ante las herejías y las presiones que ejercían sobre ellas esas corrientes huracanadas que amenazaban a los cristianos. Hay, hermano, corrientes huracanadas que amenazan a los cristianos. Ahora es muy peligroso, porque, hermano, la ciencia se ha aumentado. Si no tenemos cuidado, hermano, esos malvados celulares nos quitan el tiempo para orar. Nos quitan el tiempo para leer la Biblia. Y usted se mete a Facebook, hermano, y se mete al otro y al otro y al otro, y no le da fin. Las redes sociales son corrientes huracanadas, hermano, que están estorbando la iglesia. Aprovechemos el WhatsApp para mandar mensajitos. Amén, hermano. Alertar a los hermanos. Mira, hermano, Cristo vuelve por segunda vez, prepárate. Ve a una iglesia cristiana de sana doctrina para que te prepares. Pero, hermano, es cosa seria.
hay que tener sumo cuidado. Las tablets, ahí los niños solo ahí quieren pasar día y noche en las tablets. Hay otras que tienen iPad, ¿va? Son carísimas. Hay que tener sumo cuidado, hermanos, para no sucumbir, para que todos produjeran mucho fruto. Ya para finalizar, versículos 33 al 35, capítulo 20 de Hechos, porque llega hasta el 28, si vamos a seguir con estos estudios. Ya para finalizar su conmovedor mensaje, el gran apóstol San Pablo pronuncia unas palabras de bendición a sus hermanos. Los encomienda a Dios, quien es todopoderoso para salvar a los pecadores y santificar a los creyentes. ¿Cuántos se santifican todos los días? ¿Cuántos se santifican todos los días? ¿Sabe a dónde está el versículo, verdad? Antes de acostar, usted con solo que le diga eso al Señor: Señor, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Cristo dijo: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usted dígaselo al Señor. Yo me santifico todos los días cuando yo me estoy acostando. Y bueno, tengo una esposa que le encanta la oración. Oremos, amor, en la mañanita. Hoy no se dio cuenta a la hora que me levanté, pero me levanté 5 de la mañana. Cuando ella me dijo oremos, yo había orado, orando. Amén, hermano. Además los exhorta a ser cuidadosos en los motivos que tienen para servir al Señor, para lo cual se presenta a sí mismo como ejemplo. Su trabajo no lo hizo con ningún interés material, pues no codició nada de ninguno de ellos. Sabía muy bien que la ambición puede terminar con el ministerio de cualquier siervo de Dios. No solamente evitó caer en la codicia por lo ajeno, sino que se ganó la vida trabajando en su oficio de confeccionar tiendas. Hechos 18:3. Y esto lo hacía cada vez que era necesario. Hermanos, nosotros no podemos codiciar cosas que no nos convienen. Conformémonos con lo que tenemos y Dios va a estar con nosotros. Porque cuando caemos en la codicia podemos caer en la avaricia y queremos ganarnos todo el mundo, si es posible, ¿va? Pero dice la Biblia: ¿qué granjear el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero la bendición del Señor es la que enriquece. Amén, hermanos. Dígalo conmigo: la bendición de Dios es la que enriquece. Si se mantiene fiel, Dios lo va a ir prosperando, Dios lo va a ir bendiciendo. El pastor oró por sus ovejas y estas oraron por su pastor. Hubo abundantes lágrimas como muestra del afecto recíproco y la tristeza que los embargaba por la forma en que Pablo planteó esa despedida. Sin embargo, de una cosa estaban seguros: todos estaban en las manos de Dios. El pastor terrenal se iba, pero el omnipotente cuidador de todos los pastores no solo iba a estar con el apóstol, sino también se quedaba con ellos. Porque hoy no estamos huérfanos. Quien está huérfano está fuera de orden, porque no estamos huérfanos. Se fue, el visible se fue, pero nos mandó el invisible. Se llama el Espíritu Santo. Hay una canción de Marino que dice que no estamos huérfanos. Que no estamos huérfanos, dice Marino, y es cierto, no estamos huérfanos. Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dele una ofrenda de palma al Señor. Ya estoy terminando. El pastor terrenal se iba, pero el omnipotente cuidador de todos los pastores iba con el apóstol, pero también se quedó con ellos. Dios permita que su iglesia sea dirigida siempre por pastores fieles, pastores llamados por el dueño y señor de la grey. Porque hay pastores que se ponen a ellos mismos.
tarde o temprano van a tener problemas y ellos mismos se van a agarrar de la mano y se van a salir. Pero el que tiene el llamamiento divino va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y Dios no lo deja ni lo desampara. Casi siempre las despedidas son emotivas, impregnadas de significado, especialmente en cuanto a consejos, advertencias y previsiones. Es recomendable que cada pastor evalúe, escuche bien esto, periódicamente su trabajo de una manera personal y general. También se debe dar oportunidad para que la congregación lo evalúe a él. Es bueno eso. Mucha ayuda podemos conseguir de esa manera. Y qué bueno. Por otro lado, la congregación debe reconocer que el trabajo de su pastor no tiene precio. ¿Qué salario se le puede pagar a alguien que como Pablo sirve al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y persecución? Hermanos, nosotros no somos asalariados, somos hombres que vivimos por fe. Amén, hermano. Los asalariados ven que el lobo viene sobre las ovejas y ellos no hacen nada por defenderlas, por rescatarlas. Ayer me estaba llamando una hermana, una llamada telefónica. Me dice: mire, hermano, me dijo que fuimos a darle Santa Cena a una ancianita, me dijo que quiere verlo. Ya mañana voy a visitarla. Mañana voy a visitar a esa ancianita que me quiere ver. Hay otro hermanito que no vino a tomar Santa Cena, el hermano Celio Fajardo, un hombre fiel. ¿Cuántos lo conocen? Voy a visitarlo también mañana. Mañana voy a hacer esas 2 visitas porque me quieren ver. No solamente para verme que soy bonito, sino para que ore por ellos. Amén, hermano. De manera pues que le damos gracias al Señor por estos estudios. No se los siga perdiendo. Sigue el capítulo 21 y así por el estilo. Cada enseñanza tiene un mensaje para nosotros. Y esto tiene que ver con la despedida, ¿verdad? Bien, muy linda eso, belleza. Pongámonos de pie, hermanos, para que oremos a Dios. No sé si el reloj mío está parado, pero tenemos 20 para las 11. ¿Está bueno, eh? Bueno, entonces está bueno. Gracias a Dios que esta garnacha no me ha parado a mí. Démosle gracias al Señor, hermano, porque en cada enseñanza hay una palabra de edificación para nosotros. Dios, hermano, está con nosotros. En todo tiempo y en todo momento Él está con nosotros. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Te adoramos y te exaltamos tu grandeza y tu poder, Padre. Muchas gracias por la enseñanza que muchas hermanas y muchos hermanos dejan sus casitas, dejan sus quehaceres, dejan a su familia para atender, Señor, el santo día de reposo, para santificarlo, para alabarlo, glorificar su santo nombre. Gracias te damos, Padre eterno, por cada enseñanza de los maestros, de las maestras. Los niños van instruyéndose, los niños van aprendiendo de tu palabra, los jóvenes van aprendiendo. Cada uno de nosotros, Señor, preparándonos para ejercer el trabajo de la gran comisión de ir, llevar el evangelio a la gente que necesita oír de tu santa y bendita palabra, a los vecinos, a los hermanos, a los parientes, a los amigos, llevando la palabra como sea, Señor, porque el tiempo se nos está agotando cada día. Viene la noche donde nadie podrá obrar, nadie podrá hablar, nadie podrá repartir un tratado. Pero hoy tenemos el tiempo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Amén.